Hablamos ahora en Granada TV, hablamos de cultura, hablamos de patrimonio y hablamos de una institución centenaria. Hace un momentito, charlando con la gente de quien les voy a decir ahora, San Juan de Dios, por San Juan de Dios no pasa el tiempo, porque hablamos de San Juan de Dios, del Museo de San Juan de Dios y de una restauración que se ha llevado a cabo hace poco, el Cristo de Puerta Real, aquel que ahora encuentran al lado del Hospital de San Juan de Dios, en la calle San Juan de Dios, esquina con San Jerónimo, justo al lado del Perpetuo Socorro. Y para hablar de todo esto y mucho más, tengo ya sentado a mi lado a Francisco Benavides, director, a ver si lo digo bien, director del Archivo Museo de San Juan de Dios de la Casa de los Pisa. Dice muy bien. Lo he dicho completo y bien, ¿verdad? Completo y bien, sí. Francisco, gracias por venir y sobre todo gracias por ayudarnos a recuperar patrimonio histórico de la ciudad. Pues nada, es un placer poder compartir contigo y con la gente de tu programa esta iniciativa que nos ha llevado unos meses de trabajo, pero que finalmente ha tenido un resultado extraordinario. Estamos muy contentos con el proceso que se ha realizado en torno al Señor de Puerta Real, como se le conoce popularmente en Granada, y los resultados, como digo, son estupendos y hemos recuperado la pieza pues prácticamente en un 100%. Y yo creo que también muchos granadinos han y hemos descubierto una obra de arte y su origen real, ¿no? Su historia real, porque lo tenemos ubicado en donde se encuentra, en esta hornacina donde se encuentra ahora mismo. Así pero es. Originalmente no estaba allí. Originalmente no. Actualmente lo podemos ver en una hornacina que hay en la fachada principal del Hospital de San Juan de Dios, justo antes de la entrada a mano izquierda. Lleva unos siglos en esa ubicación, pero originalmente esta pieza se exponía también al público en una hornacina en la Posada de las Imágenes. Esta posada ocupaba el lugar que hoy ocupa el Hotel Victoria en Puerta Real. O sea, más céntrica no ha podido estar esta imagen nunca. Esta posada tenía en sus dos fachadas, tenía dos hornacinas donde se veneraba al Señor de Puerta Real, esta pieza en concreto, y una Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias no conocemos cuál ha sido su destino, su paradero, pero sí sabemos y tenemos muy documentado que el Señor de Puerta Real, poco antes de perderse la posada, la familia que regenta la posada y la posada a posteriori, pasó o se confió a los hermanos de San Juan de Dios para que continuaran la veneración a esta imagen. Así fue, así la acogieron los hermanos de San Juan de Dios, y además la devoción a la imagen se acrecentó sobremanera porque en el momento que entró en un entorno hospitalario, por razones obvias, pues fueron muchísimos los enfermos, los familiares que se encomendaron y siguieron rezándole a esa imagen. Originariamente fue el patrón de los pescaderos de Granada. ¿Sí? No de los pescadores, sino de los que vendían el pescado. Y incluso la primera venta que hacían se reservaba para el culto del Señor de Puerta Real. Esta protección sobre los pescaderos se fue perdiendo y fue ganando protagonismo la relación del Señor de Puerta Real con los enfermos del Hospital de San Juan de Dios. Probablemente esta pieza de pequeño formato, estamos viendo por aquí las imágenes, muy cercana al pueblo, muy entrañable, que despierta ternura, pues también fue un activo para que se ganara el favor de muchos granadinos que hoy siguen venerando al Señor de Puerta Real, y ha sido la sorpresa que ha constituido para nosotros cuando se expuso públicamente la pieza a la ciudad de Granada para iniciar el proceso de restauración. Para nosotros era muy interesante que Granada conociera en el estado lamentable en el que se encontraba la pieza. La pieza durante siglos había estado pues bueno, no a la intemperie, pero sí expuesta a la radiación solar, en una hornacina que no guarda las medidas básicas de temperatura, de humedad, y ha llegado a nosotros en un grave deterioro, sobre todo de deshidratación. Esta exposición al público nos ha ayudado a recopilar mucha documentación que se desconocía de la pieza, que en ocasiones obraba
en colecciones particulares que nos la han trasladado, y sobre todo hemos conocido que está muy viva la devoción popular al Señor de Puerta Real. El Señor de Puerta Real es una identidad, una seña de identidad en el barrio del Boquerón, en el barrio de San Juan de Dios, que esa zona siempre vivió en torno al Hospital de San Juan de Dios y a la iglesia de San Juan de Dios, y han venerado con muchísimo aprecio esta imagen. Con lo cual yo creo que hemos recuperado no solo el valor patrimonial, artístico de la obra, sino ese valor religioso, etnográfico, que también constituye un importante activo de la pieza. Yo no sé si, porque me resulta interesante que nos cuentes un poquito en qué ha consistido, ¿no?, la restauración, el estado que se encontraba. No sé si mi compañero José Antonio, que está por ahí arriba a los mandos de la nave, nos puede volver a poner las imágenes del Señor de Puerta Real. Bueno, pues Francisco, para que nos cuente un poco en qué estado aquí la estamos viendo, en qué estado se encontraba y qué es lo que se le ha hecho. Bueno, la pieza podemos dividirla en tres partes. Lo que es la pieza en sí, que se ubica sobre una rocalla, lo que es una peana de un gran tamaño, que es posterior en el tiempo a la pieza, y lo que es el halo de santidad y la corona de espinas, ¿no?, que es una pieza de orfebrería que también se ha procedido a limpiarla, a recuperar todo su esplendor, porque es una pieza de plata. La pieza en sí tenía una serie de intervenciones que hemos documentado a finales del siglo XX. Aquí estamos viendo ese paño que cubre al Señor, donde ha aparecido todo el estofado original de la pieza, con muy pocas pérdidas de capa pictórica. Tenía una capa blanca muy burda en torno a él que lo desdibujaba mucho, incluso no se adivinaban bien todos los pliegues, ¿no?, ese juego que hacen los pliegues. Y sobre todo hemos eliminado los repintes que tenía, descubriendo una policromía muy interesante y todos esos elementos pues propios de un señor de la meditación que ya está flagelado, que ya, por ejemplo, en la espalda es muy interesante como esa piel a tiras, después de ser castigado, se han recuperado. El basamento, esa peana, que probablemente se hace cuando se ubica en la hornacina de la fachada del hospital, al ser posterior es de una menor factura, estaba muy deteriorada, muy deshidratada, pero también se ha podido reintegrar y se ha podido, pues bueno, mediante esas técnicas actuales que hay totalmente reversibles, se ha podido devolver el esplendor que tenía la peana y poderlo valorar en todo su conjunto, ¿no? Un conjunto que volverá a su estado original y que, aunque aquí lo hemos querido recordar con esa silueta que vemos en el panel del fondo, también hay que indicar que se ha restaurado los paneles que tenemos policromados, dorados, en la propia hornacina. El conjunto, la intervención ha sido en todo el conjunto. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. En la hornacina donde se encuentra el señor ahora también se ha restaurado. Exactamente. No podíamos restaurar la pieza y obviar el lugar donde se va a devolver a su ubicación, porque si no seguiríamos manteniendo la principal fuente de deterioro. Es más, todo lo que es el cristal que cubre esa hornacina también se ha sustituido. Hoy, gracias a Dios, tenemos unos materiales que no existían en otro tiempo, un cristal que va a evitar la radiación ultravioleta y que va a permitir que no se eleve sobremanera la temperatura de ese espacio, con lo cual vamos a garantizar en la medida de lo posible casi al 100% unas condiciones de temperatura, de humedad que garanticen, pues bueno, una mayor conservación de la pieza a lo largo del tiempo y hacerlo compatible con la veneración de la pieza. No queremos que la pieza se quede en el museo, no queremos que sea una pieza de museo, que lo es, sino que el museo se abra a la calle y pueda volverse a venerar como siempre la hemos venerado en la esquina del Hospital de San Juan de Dios, en la calle San Juan de Dios. Esta pieza, curiosamente, a fecha de hoy sigue teniendo velas, sigue teniendo flores, sigue teniendo su colección de votos, que también tengo que decir que se han estudiado y también se han restaurado, muy interesantes, muchos soportes, algunos de plata, otros de metal, incluso algunos de cartón. Que nos habla, pues, de esos diferentes estamentos sociales de la ciudad de Granada, que cuando el voto no podía tener un mayor valor, pues el valor era el del sentimiento, ¿no?
con el que se ofrecía. Y eso aporta un interés al proyecto en su conjunto que es de valorar. Sobre todo que el señor de Puerta Real forma parte de la vida diaria de la ciudad. Sí, claro, y insisto mucho en esa idea de barrio, en esa idea de que quizás pues con el estilo de vida que tenemos actualmente se ha desdibujado mucho, pero está viva la gente de Granada que habla del barrio de San Juan de Dios, del barrio del Boquerón, de toda una comunidad, de un grupo de ciudadanos, de una parte concreta de la ciudad, que para ellos el señor de Puerta Real ha iluminado las esquinas de sus calles. Y además, pues bueno, tenemos testimonios de gente pues muy sencilla, pues que nos cuentan cómo iban a rezarle de pequeño a la imagen con su madre, o cómo habían hecho alguna travesura en algún momento y como castigo había que hacer una visita obligada a diario al señor de Puerta Real. Y estos testimonios pues nos lo está contando ahora gente que está próxima a los 80 años y que lo han ido viviendo como parte de su familia, como parte de su casa durante toda su vida. Eso tiene mucho valor. Hombre, y además, aparte de restaurar una obra de arte, pues como decíamos, ¿no?, se restaura parte de ese día a día de la ciudad y del barrio. Y yo, es que teniéndote aquí, tenemos que hablar por fuerza de la Casa de los Pisa, que muchas veces, ¿verdad? Que ¿cuántas veces no pasamos por la carrera del Darro? ¿Cuántas veces no pasamos por Plaza Nueva? Y no nos damos cuenta que en el callejoncito que es justo antes de entrar tenemos una joya entre las joyas que alberga muchas más joyas, ¿no? Dentro Así es, muros. Lo que ocurre es que yo digo siempre en un tono coloquial que la Casa de los Pisa no está en primera línea, y de ahí que cuando pasamos por Plaza Nueva o por el Darro, pues tenemos que hacer ese giro un tanto brusco para mirar y adivinar la fachada principal de la casa. La Casa de los Pisa es ese gran depósito de la memoria de los hermanos de San Juan de Dios, que acoge un patrimonio innumerable, que acoge muchísimos objetos, que todos ellos nos cuentan cosas. Nos cuentan cosas de la orden, nos cuentan cosas de la familia hospitalaria y, por supuesto, nos cuentan cosas de Granada. El archivo histórico que posee la institución en esta casa es de un extraordinario valor, abierto a la comunidad de estudiosos, a la comunidad científica, que nos hablan del cuidado en el más amplio sentido de la palabra. Quizá en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como sociedad hemos reparado lo importante que es el cuidado. Para la Orden de San Juan de Dios, el cuidado de los más vulnerables, de los enfermos, de los necesitados, es su seña de identidad. Cuando ahora se habla de pandemia y de epidemia, es una realidad y un concepto nuevo para nosotros, pero no ha sido nuevo a lo largo de la historia. La Orden de San Juan de Dios, desde hace 500 años, ha vivido unas cuantas. Ha sido un testigo excepcional, activo en esos momentos difíciles. Y de todo ello nos da cuenta fundamentalmente el archivo que acoge la Casa de los Pisa. Con respecto a la colección museográfica, pues es sabido por todos que es la mayor colección de arte sacro de Andalucía, donde están representadas o muy bien representadas todas las colecciones, donde tenemos colecciones singulares, al menos en Andalucía, por ejemplo, la colección de marfil de piezas eborarias que conserva y que expone la casa es extraordinario, es muy singular, donde están representadas pues desde imágenes religiosas hasta objetos de uso diario, de uso cotidiano, pintura, escultura, orfebrería, y no solo eso. Yo también quiero insistir en la idea de que queremos ser un museo activo en la vida diaria de la ciudad. Ya estamos preparando el Belén, esperamos que podamos este año disfrutarlo. Sí. Nosotros estamos haciendo el trabajo con la mayor ilusión y esperando que no tengamos ninguna dificultad de tipo sanitario para poder disfrutar, como tantos años disfruta Granada, de ese Belén, pero de igual manera estamos activos en las Cruces de Mayo y en todas esas fiestas que forman parte de la idiosincrasia de la ciudad de Granada. Queremos aportar nuestro granito de arena en el ámbito cultural y en eso San Juan de Dios es muy generoso. La Orden de San Juan de Dios sabe de la importancia de la ciudad de Granada para la Orden y quiere ser generosa de manera sencilla, modesta, pero aportando su patrimonio y abriendo su patrimonio a toda la ciudad. Y además que muestra que es una orden que vive
el día a día de la ciudad. Claro, y que está viva. Y que está viva. Muchos visitantes de nuestro museo, que lógicamente no son de Granada, a veces caen en la tentación de pensar que estamos hablando de un patrimonio de una institución pasada. Afortunadamente la Orden de San Juan de Dios, después de casi 500 años, está viva y además actualizando a diario el carisma que heredamos de Juan de Dios. Juan de Dios murió en la Casa de los Pisa el 8 de marzo de 1550, esa es la principal pieza que tenemos en el museo, el recuerdo, la memoria, el dato histórico, y lo más hermoso es que esta institución, con muchas dificultades a través de estos 500 años, pero sigue estando de plena actualidad y rearmándose diariamente, porque en este mundo de la salud no te puedes quedar atrás. Totalmente. Y en eso lo tiene muy claro la institución de San Juan de Dios. La salud de las personas, pero también la salud de las obras de arte que tienen que conservarse. Bueno, en este tiempo de dificultades y de pandemia, nosotros hemos reiterado permanentemente que los hombres y las mujeres necesitan de la belleza para no caer en la desesperanza. Totalmente. Con lo cual, incluso a través del patrimonio, San Juan de Dios quiere sanar y quiere llevar un halo de esperanza, de vida a aquellos que lo están pasando mal. Aquí solo tenemos que citar a nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que también lo tiene muy claro como otros filósofos, ¿no? Que la belleza nos salvará el mundo. Necesitamos de la belleza que nos interpela, que nos hace vibrar y que hace mantenernos vivos. Y en ese sentido, la Casa de los Pisa, el edificio en sí y toda la colección, sobre todo acoge y comparte mucha belleza. Además que es un museo, pero no deja de ser una casa. Bueno, ahí está la dificultad o la grandeza de este edificio, de esta colección, que es un museo muy peculiar, muy particular. A mí me gusta hablar de un museo de identidad, donde encontramos una casa museo, donde podemos decir que es un museo de bellas artes, un museo de historia, un museo de arqueología, un museo de etnografía. Estamos muy bien representados. Todos esos museos o esas visiones museísticas están bajo un gran paraguas que es un museo de identidad, y es la identidad de la Orden Hospitalaria. Te iba a preguntar algo, porque además me resulta súper importante algo a lo que tú hacías referencia hace un momentito, cómo en los distintos momentos del año también el museo, la Casa de los Pisa, se pone a disposición de la ciudad, pues montando la Cruz de Mayo, que tantas veces hemos visto, o el archiconocido Belén de San Juan de Dios. Sí, nosotros insisto que queremos estar en la dinámica cultural, en la dinámica social de Granada. Estos dos puntos de encuentro con la ciudad llevan muchísimo tiempo dándose cita. Y referente incluso. Incluso referente, el Belén de la Casa de los Pisa obtiene premio con mucha asiduidad, por no decir todos los años. La actividad que más gente congrega, por supuesto, es la Cruz de Mayo, con miles de personas que se dan cita en ese tiempo y en ese patio que todo acompaña. Y bueno, pues ya hablamos de un arte, entre comillas, un arte efímero, un arte que pasa, un arte que sobre todo el valor que tiene es ser vivido en el momento, tener esa experiencia. Y bueno, como digo, mientras podamos tendremos que seguir dándonos cita con Granada y con los visitantes que tiene Granada a través de esas actividades efímeras. Comentábamos antes de comenzar la entrevista que muchas veces cuando hablamos museo, Casa de San Juan de Dios, relacionamos un poco todo al arte barroco, ¿no? Y dentro del museo no encontramos solo arte barroco, sino que podemos encontrar cualquier tipo de disciplina y de tiempo y de arte. Hay que advertir que la Orden de San Juan de Dios tiene o vive o goza en un momento extraordinario en época barroca. La mayor expresividad que tuvo la institución de la figura de San Juan de Dios fue en el momento barroco. Tenemos maravillosas obras de arte que se gestaron en la época barroca. Pero es de mucho interés caer en la cuenta y conocer que, dado que la imagen, la figura y los valores de Juan de Dios siguen vivos, han seguido generando arte. No se puede inspirar a los artistas con alguna cuestión muerta. A los artistas solo les inspira
lo que está vivo, solo le interpela lo que está vivo. Se siente, ¿no? Lo que claro, transmite. y lo que sigue haciendo el arte actualmente, a través de esa visión que puede existir en este momento, es seguir reinterpretando los valores de San Juan de Dios. La colección de arte contemporáneo, que también acoge la Casa de los Pisa, es de gran interés. Creo que no se queda ningún artista granadino contemporáneo sin haber representado, transmitido a su San Juan de Dios, fundamentalmente en pintura, en escultura, en grabado, y cómo esos valores que encierra la institución hospitalaria se han volcado en el arte que sabemos interpretar hoy, ¿no? Me viene a la cabeza López Vázquez, López Azaustre, Burgos, Luis Ruiz, muchísimos artistas contemporáneos que también conocieron a Juan de Dios, se acercaron a Juan de Dios y contaron a su manera, con su herramienta, contaron a su San Juan de Dios. Qué interesante y qué ganas de volver. Yo te confieso que muchas veces, yo que voy mucho para San Pedro, de vez en cuando me gusta escaparme y meterme. Además, el mercadillo que hacéis de libros. Sí, el mercadillo que quisimos que fuera una actividad puntual en una época puntual y casi que se ha quedado como una actividad permanente. Pero no solo por deseo expreso, sino porque así nos lo demandan muchísima gente curiosa que se acerca a, bueno, pues a ojear esos libros y adquirir alguno de esos libros. Finalmente se convertirá en otra actividad que quiere ir creciendo en el tiempo, como el Belén o como la Cruz de Mayo. La Casa de los Pisa es un museo, yo me atrevo a decir que es un museo enciclopédico, y por tanto yo invito a que los visitantes recurrentemente acudan a la Casa de los Pisa. No vale decir yo ya la conozco, porque es tan importante, tan amplia la colección, que siempre vamos a reparar en cuestiones, en aspectos nuevos o novedosos. Esta cuestión de la pandemia ha hecho que frenáramos nuestra actividad de exposiciones temporales, que lo que han perseguido siempre ha sido reinterpretar nuestras propias colecciones, poder exponer nuestras propias colecciones desde otra dimensión, desde otro ángulo, con otra perspectiva, aprovechar para incidir en el estudio de algunas piezas concretas, con lo cual siempre hay una excusa para volver a la Casa de los Pisa y disfrutar de su colección. Francisco, ¿cuál es el rincón de la Casa de los Pisa donde tú te perderías y pasarías las horas muertas? A mí me gustaría pasar las horas muertas, porque no tengo horas muertas, ¿no? Pero sí es verdad. Lo primero que te gustaría pasar las horas muertas. Exactamente. Pero sí es verdad que siempre y a diario encuentro un minuto para mantener un encuentro en silencio en la Cámara Santa. La habitación donde murió San Juan de Dios es la gran pieza del museo. Es una estancia que forma parte arquitectónica del edificio, que es la que justifica todo lo que hay en el edificio y toda su historia. Yo en muchos momentos de esta reflexión íntima con el santo llego a pensar, si en este lugar no hubiera muerto Juan de Dios, el más humilde de Granada, aquella madrugada del sábado 8 de marzo de 1550, ¿esta casa seguiría en pie? ¿O en algún momento algún especulador la hubiera convertido en un magnífico bloque de piso? Seguramente. Y ese lugar tan identitario para la Orden de San Juan de Dios, para los granadinos, para la familia hospitalaria, ese lugar es un lugar con una atmósfera especial, donde se respira un ambiente especial. Por tanto, hay que hablar de esa experiencia, de esa vivencia en este lugar. Y además esta idea y esta percepción se refuerza prácticamente a diario con la visita o con la presencia de muchísimas personas que de una forma u otra están vinculadas con Juan de Dios y llegan a la Casa de los Pisa como el final de ese peregrinaje y a mantener un encuentro en silencio con el santo. Ese, insisto, que es un lugar, no es un lugar barroco, aunque tenga muchas obras de arte, es un lugar propio del Renacimiento y donde se siguen dando cita las generaciones tras generaciones, ¿no?, en torno a la dichosa muerte de San Juan de Dios. Oye, qué interesante todo, qué ganas de volver, qué ganas de visitar la casa y sobre todo de eso, de detenernos en distintos espacios, porque llega un punto que hay
la visión se te va a tantos sitios por ver, que es cierto lo que tú decías, que hay que repetir, hay que volver una y otra vez. Habla un poquito de esa Cámara Santa, porque yo, aparte de ser lo que justifica todo, creo que cuando entremos ahí, los que no lo han podido ver o los que volvamos a ir, es interesante e importante que conozcamos en verdad qué se conserva, qué hay, cómo se conformó esa estancia para que podamos tener una idea de cómo era. Háblanos un poquito. La habitación donde muere San Juan de Dios en el argot museístico se denomina como la habitación del héroe. Es ese enclave donde se resume la vida de una persona, en esta ocasión la vida de San Juan de Dios. La Cámara Santa a lo largo de estos 500 años ha tenido diferentes ornamentaciones. La estancia como tal es la misma, pero en diferentes momentos, un momento muy prolongado en el tiempo, se ha vivido fundamentalmente como un espacio de culto, un lugar que su principal valor era el cultual, pero en las últimas décadas se ha insistido mucho en el valor didáctico de ese lugar. De ahí que se haya recreado la estancia, pues con una cama, con unas sillas, con una mesa tocinera, evocando cómo sería el momento, recreando aquel momento de esos días en los que estuvo Juan de Dios en el espacio. Y hoy se insiste mucho en ese valor didáctico que puede ayudarnos a trasladarnos al momento de los hechos, ¿no? La habitación, la Cámara Santa de la Casa de los Pisas es quizás la habitación más pequeña de la casa. Es ese lugar modesto donde la familia de Pisa acoge a Juan de Dios en los últimos días de su vida, pero que con el paso del tiempo ha recibido visitas pues muy interesantes. En aquel momento tuvo, por ejemplo, la visita días antes de su muerte de don Pedro Guerrero, el arzobispo de Granada, con la fuerza y la grandeza de ese hombre, que toma el relevo de los enfermos de Juan de Dios, de las deudas de Juan de Dios, del último sentimiento espiritual de Juan de Dios, pero a lo largo del tiempo, por la sacralización de ese espacio, pues han pasado hombres y mujeres que han llegado incluso a alcanzar la santidad, buscando esa inspiración de Juan de Dios. Actualmente se sigue cuidando con mucha atención, por supuesto, ese recuadro del pavimento donde nos cuenta el primer biógrafo del santo que allí estuvo muerto Juan de Dios, de una manera muy singular, muy genuina, de rodillas con el crucifijo en la mano, que es una posición en la que encontraron a Juan de Dios y que ha generado con el paso del tiempo mucha iconografía. Quizá la representación iconográfica más repetida a lo largo de la historia haya sido esa, la de un San Juan de Dios de rodillas con el crucifijo en la mano, y que viene a simbolizar algo muy interesante, que es la actitud del servicio. Si tuviéramos que definir con una palabra a Juan de Dios, yo lo haría con esa expresión, totalmente, la del servicio. Juan de Dios fue un hombre que nació para servir, y lo tuvo tan claro que en sus últimos 12 años lo hace en Granada y de una manera radical, sin fisura. Ese hombre parece que no podía morir de otra manera, sino de rodillas con un crucifijo en la mano, ¿no? Él centró su vida en una dimensión trascendente, pero concretándola en el servicio a los demás. A mí me gusta insistir en esta idea porque en un momento laical, descreído en el que vive nuestra sociedad, yo creo que Juan de Dios sigue siendo un hombre de plena actualidad, que sigue siendo inspirador para los que hoy nos toca vivir este momento actual, ¿no? Por tanto, la Cámara Santa es ese lugar que nos traslada, que nos transporta al momento de la muerte de Juan de Dios, de sus últimos días, en ese resumen que hace Juan de Dios en los últimos días de su vida, esa síntesis que hace, que concreta fundamentalmente en estas dos cuestiones: en tener la sensación de que no había hecho lo suficiente por los demás, y en procurar la continuidad de su obra, la continuidad del cuidado de los enfermos que en aquel momento tuvo que dejar teniendo el hospital en la Cuesta de Gómez. Yo invito a toda nuestra audiencia a que no solo se acerque a la Basílica de San Juan de Dios, que
es una joya entre las joyas, además perfectamente cuidada y conservada, sino que caminen la Granada de San Juan de Dios, porque hay muchos espacios por conocer, en la calle Elvira, la Capillita, la Casa de los Pisas. Y no sé si se conserva al menos el edificio y la Cuesta de Gómez del primer hospital. Sí, la Granada de San Juan de Dios. Granada es una ciudad que está impregnada por el santo. Quizás sus dos lámparas más fuertes sean las que hay en la calle San Juan de Dios y las que hay en la Casa de los Pisas, pero tenemos una capilla a la entrada de la calle Elvira, que es el símbolo de la llegada de Juan de Dios a Granada. Juan de Dios llega vendiendo libros, se ubica en ese espacio, en la puerta de la ciudad, puerta de la ciudad, en la gran puerta que acogía todo el que llegaba a Granada. Esto se sitúa en un lugar privilegiado desde el punto de vista comercial. El paso del tiempo ha sacralizado el espacio, eso ha procurado que se conserve con el tiempo ese testimonio, si no, nunca hubiéramos sabido dónde tuvo Juan de Dios su librería. Hay un rincón que también invito a los granadinos a que lo conozcan, porque se sitúa en un lugar un tanto oculto en el Hospital Real. El edificio del Hospital Real tiene una relación con el santo extraordinaria. El santo conocemos el famoso cuadro, ¿no?, de Juan de Dios bajando a los enfermos. Bajando a los enfermos, que les ayuda en aquel acontecimiento fatídico del 3 de julio de 1549, donde se incendia el Hospital Real y el único que se atrevió a entrar y salvar a los enfermos fue Juan de Dios, ¿no? Tenemos el enclave de la Cuesta de Gómez, tenemos el primer hospital que lo situamos en la calle Lucena, en el 42, en el número 42 de la calle Lucena. Tenemos la plaza de Virrambla, que es ese lugar juandediano por antonomasia. Toda la plaza Virrambla vio a Juan de Dios en el día a día acoger a los enfermos. Tenemos el enclave de la Cuesta de la Victoria, donde estuvo el convento de la Victoria, donde estuvo sepultado Juan de Dios hasta 1664, desde el momento de su muerte. La ciudad de Granada está totalmente plagada de hitos, de lugares que nos hablan de San Juan de Dios. La Casa de los Tiros, ¿cómo no hablar de ella? Ese lugar donde de manera improvisada y al inicio de toda la obra de Juan de Dios empieza recogiendo a los pobres. La calle Tundidores, que es desconocidísima para los granadinos, donde Juan de Dios acudía a diario a vestir a los niños en aquellas tiendas de ropa usada que ya existían en el siglo XVI en esa calle, el Zacatín. Como digo, toda la Granada histórica está impregnada del paso de Juan de Dios haciendo el bien siempre. Esto hubiera sido para haber cogido un bolígrafo y haber cogido un papel y ir apuntando. Bueno, tenemos que invitar a toda la gente que nos esté viendo en este momento que existe ya una publicación que recoge este camino de San Juan de Dios y que además se quiere hacer de una manera muy didáctica, compartiendo todo este recorrido, este itinerario espiritual de acción de Juan de Dios, pero entretejiéndolo con estos edificios, estos enclaves que están cargados de historia en Granada. Qué bien. Oye, Francisco Benavides, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de traer nuevamente y una vez más las cosas de San Juan de Dios a la ciudad de Granada. A mí me gusta decir siempre que no se entiende Granada sin San Juan de Dios y no se entiende San Juan de Dios sin Granada. El logotipo de la Orden Hospitalaria es una granada con una cruz, símbolo de la ciudad y símbolo de lo que supuso la ciudad. Granada será tu cruz y Granada será tu luz. Muchas gracias. Francisco Benavides, muchas gracias y repito, gracias por devolver historia y devolver parte de la vida diaria a la ciudad con la restauración del Cristo de Puerta Real. San Juan de Dios seguirá siendo generoso con Granada. Nosotros nos quedamos con un vídeo que nos trae la Orden de San Juan de Dios, bueno, pues para que conozcamos un poquito más esa Casa de los Pisas, pero que tienen que pasar por allí. Cuando estén por Plaza Nueva y vayan a entrar a la carrera del Darro, a la izquierda se encuentra la Casa de los Pisas, no se la pierdan porque merece la pena. La Casa de los Pisas es un lugar fundamental en la tradición de la Orden Hospitalaria, de la familia de San Juan de Dios, por ser el lugar que acogió a Juan de Dios en sus últimos días. Como sabéis, el santo muere en esta casa en la madrugada del sábado 8 de marzo de 1550. Ese acontecimiento hizo
que el espacio quedara sacralizado por aquel tránsito de un hombre que había recorrido las calles de Granada dándose a los más necesitados. Hasta esta casa acudió toda Granada queriéndose despedir del santo. Pasaron los años, la casa la conservaría durante siglos la familia de Pisa, y es a partir de 1927 cuando los hermanos de San Juan de Dios logran adquirir el inmueble, comprar la casa, y comienza esa opción por destinar este lugar, como digo, emblemático, a archivo histórico y museo de la Orden Hospitalaria. Actualmente la casa está dedicada a archivo histórico y museo de la Orden. La casa acoge una colección de arte relacionado con San Juan de Dios de un valor excepcional, con una iconografía que recorre toda la historia de la representación del santo y un fondo documental excepcional para conocer nuestro pasado, para conocer nuestra historia, para conocer esos elementos identitarios que han sido una constante a lo largo de estos casi 500 años que pronto cumplirá la Orden. La Casa de los Pisa cuenta con una interesante colección de diversas tipologías artísticas como pintura, escultura, orfebrería y numerosas artes decorativas que el visitante puede contemplar durante la visita guiada al museo. Merece la pena destacar importantes obras maestras como por ejemplo el cuadro de la muerte de San Juan de Dios, obra del pintor barroco Alonso Cano, o el conjunto escultórico La Universalidad de la Caridad, del artista valenciano Ponsoda Bravo, que se realiza con motivo de la Exposición Universal de Barcelona en 1929, así como otra obra que destacan no solamente por su valor histórico-artístico, sino también por su valor cultural, como son los objetos personales que se conservan en la antecámara, tales como son la capacha y el báculo del santo. El centro alberga el archivo histórico de la Orden de San Juan de Dios, en el que el investigador puede conocer la evolución histórica de esta institución a lo largo de casi 5 siglos a través de sus fondos documentales. Destaca, por ejemplo, el arte de la enfermería del hermano José Bueno González de 1833, así como otros documentos históricos que se han generado a raíz de la restauración de la Orden Hospitalaria en España, como este que encontramos firmado por Benito Meni en 1879. La Casa de los Pisa cuenta con una capilla de estilo neogótico del año 1928, un año después de que la Orden adquiera la casa. En esta capilla se ven la ventana y la puerta que comunican con la habitación donde fallece el santo. Cabe destacar en esta capilla las vidrieras donde se cuentan las escenas de la vida del santo, siendo la más importante San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del Hospital Real que tuvo lugar el 3 de julio de 1549. La Casa de los Pisa cuenta con una gran cantidad de obras escultóricas, las cuales varían mucho por la importancia que puedan tener, tanto de carácter devocional, artístico o histórico. Algunas de carácter histórico y artístico que sí serían de gran valor serían de Montañés, por ejemplo. También habría alguna como la de José Risueño. Pero en cuanto al valor devocional y a ese factor tan intrínseco y que tanto se busca en la Orden, quizás sea un poco más memorable recordar a Navas Parejo. Y dentro de la de Navas Parejo, sin duda estos dos relieves que están expuestos aquí a mi espalda, ya que nos muestra la dualidad del momento en el que San Juan de Dios falleció. Nos muestra la parte más terrenal, por así decirlo, junto con la más devocional, la más divinizada. En la primera se exponen una serie de protagonistas, como son Ana de Osorio, García Pisa, ambos eran los dos dueños de la casa de los Pisa en aquel momento, Pedro Guerrero, que era el arzobispo de Granada, el cual le está dando el viático a San Juan de Dios, y a continuación se expone la parte más devocional, como iba diciendo, que es el momento en el que la Virgen seca el sudor, séptima y última aparición de la Virgen a San Juan de Dios. Esta casa está abierta a todo el mundo, pero especialmente a todos aquellos que estáis haciendo presente hoy en tantos rincones la figura de San Juan de Dios a través del cuidado.
Con la muerte de San Juan de Dios en esta casa, asistimos al nacimiento de toda una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de cuidar, al estilo, a la forma de San Juan de Dios.